La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, yo mucho más que agradecida de Dios por un nuevo Odontodón contigo. Y si bien es cierto que nuestra invitada de hoy no forma parte del equipo PERCEP de Odontología Dominicana, es para mí parte, ya que ella es maestra, profesora en mi alma mater, la UNFU, odontóloga con maestría, doctorado, viene de nuestro vecino país y tan amigo Venezuela, pero un ser humano muy especial. Y vamos a hablar un tema que, a pesar de que es el mes de las madres, es un tema que a todos nos concierne y que ustedes nos lo han pedido. ¿Para qué más decirle? Es el más votado. Sonrisas resilientes a lesiones malignas. ¿Cómo está usted, apreciada doctora? Doctora, muy bien y además agradecidísima por esta invitación a participar en Odontodón contigo. Gracias, doctora, gracias. Para nosotros es el honor y el placer. Y tal como lo dice su nombre, ¿cuántas veces mujeres, hombres, niños tenemos que sacar esa sonrisa, como decimos nosotros los dominicanos, desde abajo, ante una enfermedad que muchas veces, de primera impresión, lo único que nos significa es que todo terminó? Y no es así, por eso este es el nombre de nuestro episodio de hoy. Sonrisas resilientes a lesiones malignas. Muy adecuado. Sí. Doctora, si yo le dijera a usted que vamos a definir qué es un cáncer, ¿qué es, doctora? Bueno, el cáncer es un crecimiento descontrolado de células que se están portando de una manera anormal. Y se gobiernan, como sí, digo yo. Son autónomas, como lo decimos. Ellas quieren hacer lo que quieren, o sea, lo que les da la gana, y entonces comienzan a crear un desorden en los tejidos, y bueno, la boca no escapa de ese tipo de lesiones. Y así como pueden desarrollarse, hay unas áreas en donde se presentan más comúnmente que en otras, pues la boca también es blanco a veces de la aparición de este tipo de lesiones malignas. Doctora, ¿y puede ser en niño, tiene edad, tiene sexo? Diga, cuénteme algo de esa parte. Puede aparecer en niños que siempre pegan el corazoncito, y también, por supuesto, en adultos jóvenes, adultos contemporáneos, también en adultos mayores. Y de igual forma, tanto en hombres como en mujeres. Siempre hay como un grupo que siempre se ve más afectado. Por ejemplo, los hombres sí, generalmente se afectan con mayor frecuencia de lesiones malignas orales. Y cuando ya tienen cierta edad, cuarta, quinta década de la vida, es la que más frecuentemente está involucrada en el desarrollo de estas lesiones. Y bueno, tiene mucho que ver con algunos factores que consideramos factores de riesgo. Yo quiero, antes de que usted nos diga cuáles son esos factores de riesgo, aclararle algo a nuestro paciente, porque siempre digo, este podcast es para paciente. Nosotras vamos a hablar en los términos más llanos posible. Todas esas células están hechas para reproducirse, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Lo que pasa es, como bien usted dijo, hay una reproducción anormal. Correcto. Las células que tapizan toda la cavidad bucal, que es lo que llamamos mucosa bucal, se parecen mucho a las de la piel. Y son de las células de nuestro cuerpo que más capacidad tienen de dividirse y sufrir esa proliferación. Cuando se desarrolla una lesión de este tipo en mucosa bucal, esa capacidad de estas células de dividirse, pues se acelera mucho más. Y entonces se descontrola y comienza a partir de una célula mamá, que deben solamente dar origen a 2 células hijas, pues podemos tener casos en que a partir de ella pues tenemos 3, 4, 5. Y eso es lo que hace que los tejidos crezcan y haya proliferación. Eso es lo que conocemos como un crecimiento desordenado. Y es lo que también las personas dicen, tengo un tumor. Exactamente. De los tumores, bueno, es importante tener claro, hay tumores que son benignos, hay tumores que son malignos. Por supuesto, hay importantes diferencias entre ambos, pero lo que sí
tiene que tener siempre el paciente muy claro es que independientemente de que sea un tumor benigno o maligno, igual debe recibir tratamiento. Porque no es normal tener un tumor en la boca, ni benigno ni maligno. Correctamente. Para no saltarnos el tema anterior, que es tan importante, ¿qué factores predisponen a un individuo? ¿Por qué yo y no aquel? Bueno, el factor genético es sumamente importante y ahí la herencia también hay que considerarla. Una persona cuyos padres o familiares muy cercanos tiene algún caso en donde ha sufrido de alguna lesión de esta naturaleza en la mucosa bucal, tiene más probabilidad que otra persona que no ha tenido ni padre, ni madre, ni abuelos, ni ningún familiar cercano que haya tenido este tipo de lesiones. Y bueno, la herencia, como ya dije, es la base. La base. Sin duda alguna, es de los factores más importantes. Y hay una parte importante con la herencia que yo siempre le digo a los pacientes: eso lo trajo usted y esto lo traje yo. Eso nos hace diferentes. Nos hace diferentes. Y únicos. Y únicos, y es el paquete suyo y el paquete mío. Con el que llegó al mundo. Claro, con ese paquete también podemos prevenir, que lo vamos a ver usted y yo un poquito más adelante. Entonces ya tenemos la herencia. Claro que sí. Bueno, y algunas condiciones particulares que el paciente adopta como estilo de vida. ¿Ok? Una de las más importantes es el fumar. El tabaco. Consumo de tabaco. Y cuando hablamos de tabaco, en realidad no es solamente fumar. También es consumir tabaco de otras maneras. Existe el tabaco en pasta. Sí. Que los peloteros les gusta mucho y acostumbran a usarlo bastante. A masticarlo. Lo mastican. Esto también es tabaco y también se considera un factor de riesgo. Cigarrillos. El cigarrillo, la juca. La juca. Cualquier dispositivo a través del cual nosotros estemos consumiendo tabaco, pues es un elemento de muy alto riesgo. Y ahí podemos incluir otro tipo de drogas, doctora. Sí, también. O sea, hemos visto que algunas drogas que no son de consumo legal, sí, también pueden producir cambios importantes en la mucosa bucal. De hecho, sí, recientemente en nuestra Escuela de Odontología de la UNFU hemos hecho estudios con pacientes jóvenes, adolescentes que están en un centro de drogodependencia y evaluamos su mucosa bucal. Y vimos que sus células tienen cambios muy tempranos, en la edad muy joven ya. No hay nada clínico que nos diga este paciente puede hacer una lesión mala en el futuro, pero sí, cuando vemos las células al microscopio, ya hay cambios. Ya hemos notado cambios en los núcleos. Y recuerden que el núcleo tiene el material que nos da nuestro papá, nuestra mamá, que es nuestra herencia, la genética. Todo. La genética, correctamente. Y también, doctora, se quiera o no, está el medio ambiente donde nos desarrollamos. Por supuesto que sí. Es más difícil, por ejemplo, para un joven. No es que sea obligatorio, pero es más difícil para un joven que vive atacado, rodeado de malos hábitos, salir libre, limpio de esos malos hábitos, de otro de que no ha sido expuesto a esos malos hábitos. Correcto. Por eso yo siempre digo, el medio ambiente donde nos desarrollamos es importante. No es lo mismo vivir en una casa donde papá y mamá son fumadores que en un hogar donde papá y mamá no son fumadores. Es así porque se transforman en un ejemplo. Y los hijos, hay una alta tendencia a que los hijos imiten o también asuman conductas que ven en sus padres, que si son su modelo. Claro. Entonces, esto es muy importante. Y además que hay otros factores también que tienen que ver con el medio ambiente y obviamente el estilo de vida. Por ejemplo, el sol. El sol. Hay que cuidarse. Así que eso que mamá nos dice cada vez que vamos a la playa o cuando se practica algún deporte que se está expuesto al sol de manera directa, pues siempre las madres insisten mucho y por supuesto nuestros médicos dermatólogos en que hay que protegerse y usar cremitas que tengan protección solar. Para el tema de la cavidad bucal es importante porque los labios pertenecen a la cavidad bucal. Sí, incluso, por ejemplo, islas hemos visto últimamente donde se han hecho
muchos experimentos de radiaciones nucleares, que hay un alto índice de cáncer en esas zonas. Claro que sí, en este caso por radiación, pero ionizante. Claro, y también, por ejemplo, donde hay explotaciones que no están bajo la ley de minas, que no cumplen los requisitos, hay contaminaciones ambientales Por que supuesto también que afectan. sí. Todo eso va afectando. Doctor, ¿y cuáles son las áreas más comunes donde vamos a ver el cáncer oral? Bueno, el cáncer oral se puede desarrollar en cualquier zona de la cavidad bucal. Cualquiera. Ninguna está exenta, pero la verdad es que hay una zona muy particular en donde es la localización más común, que es la lengua en sus bordes laterales, sobre todo en la zona más posterior. Y eso es algo que nos preocupa un poco a los clínicos, porque muchas veces esa localización el paciente no está tan atento a ella. O sea, no cuando se cepilla rápido los dientes y luego se ocupa de otras cosas, en las mujeres el maquillaje, por ejemplo, y olvida de repente evaluar algunas zonas de la cavidad bucal, y la lengua, pues en la parte más posterior, es una zona que a veces nos da sorpresas y se puede esconder allí. Y generalmente es el odontólogo que lo diagnostica. Totalmente. Y ahí tenemos nosotros una responsabilidad muy, muy grande. Sí. Porque tenemos que, el odontólogo es el responsable de hacer un examen clínico de la cavidad bucal exhaustivo, con detalle, bien detenimiento, muy minucioso. Y entonces nosotros tenemos allí la responsabilidad de que si el paciente eventualmente no se ha descubierto nada, porque la lesión está muy posterior, la cavidad bucal es oscura, y necesitamos una buena fuente de luz para poder en ocasiones visualizar algo que está fuera de lo normal, pero el odontólogo no. El odontólogo tiene a su disposición una buena fuente de luz, su instrumental, un sillón cómodo en el que puede evaluar muy bien a su paciente. Incluso, doctora, cuando hablamos de que en cualquier área de la boca está también la orofaringe, que aparece muchas veces el cáncer ahí. Y somos nosotros los primeros en verlo, los odontólogos. Totalmente. Y aquí hay algo muy importante que hay que resaltar, y es que muchas veces pensamos que la zona posterior, cuando abrimos la boca, creemos que eso es 100% área de influencia del odontólogo, y en realidad no es tan así. La zona de la orofaringe, en realidad, nosotros como odontólogos somos los primeros que podemos visualizar que algo está pasando allí, pero también el otorrinolaringólogo tiene un rol muy importante por cualquier lesión que se pueda localizar en esta zona anatómica. Pero la verdad es que el paciente no va a consultas de otorrinolaringología de manera rutinaria como sí lo hace con el odontólogo. Como sí debería hacerse con el odontólogo. Así mismo. Esa visita rutinaria de por lo menos cada 6 meses, 2 veces al año, no debe fallar. Eso es importante. Así como hablamos de las mujeres de la mamografía, que deben hacerla. Así debe ser la visita al odontólogo, 2 veces al año. Así que anotemos ahí, porque prevenir siempre va a salir más barato. Totalmente. Y mejor que curar. La prevención es la más importante, y bueno, hay que prevenir en lugar de lamentar. Entonces, esa visita al odontólogo regular, 2 veces al año, como usted acaba de mencionar, es sumamente importante. Y además, no solamente esperar a que se cumplan 6 meses después de haber ido a mi última consulta, sino que si yo identifico algo que no es normal, yo debo acudir inmediatamente a mi odontólogo, aunque todavía falte algunos meses para que se cumplan esos 6 meses que siempre le explicamos al paciente que debe esperar para su control. Entonces, apenas note algo. ¿Y qué puede ser ese algo, doctora? Porque usted ha tocado un tema importante. Bueno, principalmente lesiones blancas, lesiones rojas y lesiones ulcerativas. Esas son subjetivas de una lesión maligna. Y en ocasiones, o lo hacen sospechar. Claro que sí. Cuando ya tiene cierto tiempo que ha transcurrido y ha ido creciendo, como lo explicamos al principio, que las células están descontroladas y están proliferando muy rápidamente, ahí podemos ver también un crecimiento importante. Pero regularmente, cuando ya el paciente
tiene una lesión de ese tipo, lo más seguro es que ya haya acudido al odontólogo antes. Pero como señales de alarma o señales importantes, placas rojas o lesiones rojas, lesiones blancas o lesiones ulcerativas, que es lo que los pacientes llaman popularmente llagas. Sí, muchas veces el paciente llega confundido y dice, yo parece que me mordí con algo, Correcto. pero tengo 3, 4, 5 semanas y no termina de curarse. Yo recuerdo un paciente que me dijo aquí que era que él comía cosas muy agrias. Bueno, existen también llaguitas o úlceras que son traumáticas. ¿Qué significa eso? Que el paciente se mordió sin querer, el paciente se maltrató con algo, comiendo o practicando la higiene oral, tuvo una prótesis mal adaptada. Una caída, una prótesis mal adaptada. Eso puede generar una lesión que llamamos úlceras traumáticas o llaguitas traumáticas. Pero esa lesión, al cabo de 2 semanas, debe ya haber cicatrizado. Si fue muy grande o el que lo ocasionó fue un estímulo muy intenso, pues le podemos dar hasta 3 semanas. Pero si transcurren entre 2 y 3 semanas y esa lesión no ha cicatrizado, eso es una señal de que algo no está marchando bien. Y entonces eso es un motivo para acudir a consulta odontológica inmediatamente, para evaluar qué está pasando allí. Y además hay otra cosa muy importante, y es que habitualmente cuando tenemos una lesión por trauma, nos mordimos, nos caímos, la prótesis, algo me rompió la mucosa, generalmente duele. El paciente tiene que tener eso muy presente. Le duele, porque hay una relación directa entre el trauma y la lesión. Pero cuando yo identifico una lesión en mi mucosa, veo que pasa el tiempo y no cicatriza, y además no me duele, eso también es algo que debe llamar a reflexión al paciente y la importancia de que debe acudir a su odontólogo. Usted ha tocado un punto muy importante, y es que comúnmente oímos, el cáncer no duele. En boca es así. El dominicano generalmente dice eso. Es así. El cáncer no duele. Y además nos enfrentamos a un problema importante, y es que si está localizado de manera habitual o clásicamente en el borde lateral de la lengua, bien atrás, una zona bien oscura de la boca, y no me genera dolor en sus inicios, ¿eso qué significa? Que para el paciente es muy poco probable que si no se hace una evaluación de su boca y de todas las áreas de su boca con frecuencia, esa lesión puede pasar desapercibida por bastante tiempo. Bueno, a nosotras las mujeres nos enseñan a hacernos un autoexamen de mama. Entonces, por lo que usted me dice, creo entender que también debemos hacer un autoexamen de nuestro tejido blando en la cavidad oral. Absolutamente, doctora, absolutamente. Siempre hacemos insistencia en el paciente que debe autoevaluarse su boca. Y lo debe hacer por lo menos una vez a la semana o 2 veces al mes, cada 10 días. Y tomarse su tiempo para eso. Es decir, en algún momento de su rutina de higiene oral, que generalmente lo hacemos en el baño, tenemos siempre un espejo a nuestra disposición y buscar tener una buena fuente de luz. Porque como la boca es oscurita, necesitamos tener una fuente de luz blanca, preferiblemente, para que no nos distorsione los colores de la mucosa oral. Pues entonces nosotros debemos aprovechar esas condiciones, que el momento perfecto es cuando vamos a dormir o nos estamos cepillando los dientes, puede ser en la mañana o el mediodía, y comenzar a ver todas las zonas de mi boca. Y siempre tratar de hacerlo en un orden, porque eso me va a evitar a mí que yo salte o omita algún área, porque puede que en esa área que hoy de repente olvidé ver, puede que allí haya algo y que no me duele y por eso no me he percatado de ella. Entonces, mi recomendación es siempre ver los labios primero, levantarlos, bajar el labio inferior para ver por dentro cómo está la mucosa. La mucosa bucal es rosada coral. Y cuando vemos que ese tono rosita coral, o pueden haber manchitas oscuras que son típicas de nuestra raza, son manchitas que tienen que ver con nuestro color racial, eso lo podemos considerar como normal.
Pero cuando yo veo un cambio, como lo dije antes, rojo, blanco, o que se ha roto la mucosa y está recubierta por algo, puede ser una membranita blanca también, eso es importante que se evalúe en los días posteriores. Y si veo que no desaparece, pues como lo hemos hablado ya suficiente, pues ir al odontólogo. Pero después que yo evalúe los labios, debo ver mi mejilla por la parte interna, que es lo que llamamos el buche, ¿verdad? Sí, los carrillos. Los buche. carrillos. Debemos ver los carrillos. También deben ser rosa pálido, pueden haber algunas manchitas raciales de color marroncito. Y también voy a aprovechar cuando vea labios y cuando vea las mejillas en su parte interna, voy a ver la encía. ¿Ok? La encía anterior y la encía posterior. La encía que recubre mis muelitas y las encías que recubren mis dientes anteriores. Porque también en la encía puede haber una lesión. Y luego paso a evaluar los elementos internos. Abro bien la boca, lo más grande que pueda, y entonces voy a sacar la lengua y voy a ver la lengua en todas sus zonas. La parte de arriba, que llamamos dorso, los bordes laterales, y me voy a ayudar con los dedos para extenderla lo más posible para ver bien atrás. Y del otro lado, y luego la subo. Y coloco la punta de la lengua en el cielo de la boca o paladar para ver esa lengua por debajo. La parte superior de la lengua tiene una textura rugosa. Eso es algo normal y debo tenerlo presente. Mientras que la parte inferior es más bien lisa, brillante, muy delgadita, la mucosa muy suave, muy delicada. Y el piso de la boca tiene una mucosa bastante parecida a la de la carita de abajo de la lengua. Entonces, todas las áreas de la boca deben verse rosadas. Y debe ser suave, debe ser depresible, blanda. Sin bultos. Correcto. Porque cuando yo termino de evaluar, mi recomendación siempre es palpar, tocar bien esos labios, haciendo como pinza. Palpo mis labios, palpo las mejillas y también la lengua. Porque en ocasiones puede que se esté desarrollando una lesión en la parte interna y todavía no ha crecido lo suficiente como para crear una eminencia, pero ahí está en la profundidad. Y mi única manera de yo identificarla es palpando. Tocando. Correcto, eso es lo que llamamos nódulos. ¿Ok? Entonces, es importante el autoexamen de la cavidad bucal. Definitivamente es de las cosas que nos ayuda a nosotros en términos de prevención y detección temprana de cualquier cosa que no esté marchando bien en mi cavidad bucal. Y es importante decirle que eso debemos hacerlo todos. ¿Y desde qué edad te recomienda, doctora, que empecemos con Desde eso? la edad temprana, desde la edad infantil, pediátrica, nos podemos jugar con nuestros hijos, frente al espejo. Vamos ahora a evaluar la boquita. Entonces, vamos poco a poco con ellos, se divierten, la pasan bien. Entonces, se puede desarrollar una rutina de papá, mamá con los niños y aprovechan y se hacen el autoexamen en familia. Es correcto. Y es hermoso eso. Y ahí, claro que sí, yo pienso que toda la prevención se aprende la mayoría en casa. Es así. No en la escuela, no en el colegio, sino en casa. Doctora, pero ahí pasa algo que se me ocurre así de repente. Si ya yo tengo, por ejemplo, soy un paciente de cáncer de mama, ¿tengo mayor predisposición a tener ese cáncer en boca o no? Bueno, existe un término que se conoce como metástasis. Eso significa que es un crecimiento también de células malignas que pueden, de un tumor que está desarrollado en un área de nuestro cuerpo, puede pasar y desarrollarse o aparecer células similares a esas de esa lesión primaria en otras zonas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las células, como ellas se están portando mal y de manera autónoma, ellas tienen la capacidad como que se desprenden y toman nuestros vasos sanguíneos y pueden viajar por el vaso sanguíneo, lo toman como una vía, como una autopista, y por allí se pueden dirigir a otra zona. Y una de las áreas donde pueden formarse tumores metastásicos es en la cavidad bucal. Sin embargo, no es común, no es frecuente. Pero debo decirle algo, doctora. En la Escuela de Odontología de la UNFU hemos tenido casos. Nosotros hemos tenido casos en Odontología Dominicana. Claro hemos tenido sí. casos. O sea, que no es ajeno. No. Así que... No es ajeno a nuestra población. O sea, no es que los dominicanos estamos ajenos. No.
Y eso que usted acaba de decir es muy importante, porque un paciente que ya ha tenido una experiencia de algo maligno en alguna zona de su cuerpo, una de las cosas que más se le hace insistencia es en sus controles regulares con su médico que lo ha tratado sobre esa lesión. Porque el médico que le lleva su seguimiento es el que va a vigilar porque no haya o no aparezca una lesión de características similares en otra parte del cuerpo. Y entonces allí, por ejemplo, si el doctor evalúa la cavidad oral y ve algo que está fuera de lo normal, con seguridad lo va a referir rápidamente a su odontólogo para valorar cualquier cosa que vea que no esté dentro de la normalidad. Doctora, y lamentablemente, por ejemplo, ya tenemos un paciente con el diagnóstico. Yo digo lamentablemente porque muchas personas todavía le da miedo escuchar esa palabra, ese diagnóstico. Muchas personas lo ven como que si ya llegó el final, el fin llegó. No. Entonces, no debemos verlo así. Exacto. De ninguna manera. Por eso insistimos tanto en la prevención. Se puede sonreír a pesar de tenerlo. Claro que sí, porque tenemos médicos, tenemos odontólogos perfectamente capacitados para detectar una lesión tempranamente, para tratarla. Y mientras más temprano nosotros lo identifiquemos y se dé tratamiento y se haga su planificación para su eliminación y tratamientos alternos también que tienen que ver con el manejo de las lesiones malignas, pues ese paciente va a tener un mejor pronóstico, una mejor calidad de vida. Y entonces, por eso la insistencia, evalúe su boca, vaya al odontólogo, tenga un estilo de vida sano. Si usted fuma o consume tabaco, busque la manera, busque ayuda para dejar de hacerlo, porque hay una dependencia fisiológica. De hecho, ya se reconoce que las personas que consumen tabaco, pues se reconoce que es una enfermedad, se llama tabaquismo. Y existen, así como cualquier otra enfermedad, existe tratamiento. Entonces, si usted acude a su médico, usted acude a su odontólogo, usted puede recibir ayuda para dejar de fumar, que es una de las cosas más importantes que siempre se hace énfasis en términos de prevención. Sí, también está, por ejemplo, el uso abusivo del alcohol, todo eso que es ese tipo de adicción. Claro que sí, eso es interesante, doctora. El alcohol no se considera un factor tan importante como el tabaco, no. Pero hay un problema con el alcohol. Y es que cuando se fuma, por ejemplo. ¿Lo combinan? Correcto. Entonces, el consumo de tabaco y alcohol de manera conjunta hace una acción sinérgica. Entonces se potencian los dos para el mal. Entonces el alcohol puede disolver productos derivados de la combustión del cigarrillo. Y además, como el alcohol tiene cierta capacidad de irritar un poco la mucosa, pues la transforma en una condición más vulnerable para que los efectos del cigarrillo sean más dañinos. Sí, eso es aumenta el riesgo. Esa es una sinergia muy especial para ocasionar problemas. Exactamente. Mire, doctora, pero llega un momento antes de que hablemos de las diferentes alternativas, así muy por encima de los tratamientos, porque cada paciente es especial, cada caso va a ser diferente. Lamentablemente, el diagnóstico de un cáncer afecta mucho emocional, además de física, emocionalmente al paciente, pero también al círculo social que le rodea. Y en países como el nuestro, económicamente, arrastra en ocasiones a familias enteras, a crisis económica y financiera importantes. Y emocionales. Y emocionales, doctora. Muy importante, claro que sí. Cuando un miembro de la familia se le diagnostica una lesión de esta naturaleza, pues que genera un impacto en todo el grupo familiar. Hay una gran preocupación por la persona que está padeciendo la enfermedad, pero también psicológicamente su entorno está también... Es un duelo. Totalmente, y además afecta obviamente lo económico, y eso también termina como de generar más estragos en el manejo de la situación. Entonces, en esos casos es recomendable, por supuesto, más allá del tratamiento que nosotros sabemos que debe recibir el paciente en términos de curación, es importante que tenga ayuda psicológica para sobrellevar
la enfermedad y también sus familiares directos, sobre todo los que se ven están más involucrados y lo acompañan en el proceso, porque es un proceso. Entonces muchas veces desestimamos cómo se sienten las personas que lo acompañan en todo lo que deben vivir hasta sanar, y ellos también debieran recibir ayuda psicológica. Sí, yo puedo dar como un testimonio, mi madre padeció cáncer, no oral, pero sí tuvo un cáncer. Y muchas veces los que somos los cuidadores, como se les dice hoy, queremos protegerlos tanto que nos hacemos daño a nosotros mismos y a ellos. Porque yo pienso que si ellos saben la verdad, si saben muchas veces hacia dónde vamos, por qué esto, por qué aquello, hay que saber decirlo, hay que saber cómo conversarlo. Pero además de que tienen derecho, porque es su salud, correcto, facilita mucho, doctora, a las personas que les cuidamos. Yo puedo dar eso como, por lo menos mi experiencia. Yo cometí muchos, y digo yo porque yo como que cogí la batuta en la atención de la enfermedad de mami. correcto. Y yo callaba tantas cosas que a veces ella se oponía, pero ella se oponía hasta que porque ella no sabía muchas otras. Hasta que un día ella misma me dijo: tú piensas que yo no sé lo que yo tengo. Entonces eso, si yo se hubiese asumido desde el principio, hubiese sido más fácil. Y por lo menos en mi caso funcionó. Cuando ya hablábamos claramente con su diagnóstico, las cosas... Uno se siente como liberado, ¿verdad? Entonces se liberan tensiones y eso ayuda mucho. Hay que tener claro algo, y es que, bueno, hay que respetar la decisión del paciente, la decisión de cada familia. Si el paciente pide que se le hable claro, pues eso es su decisión, y en esos casos por lo correcto es darle un diagnóstico, explicarle lo que significa lo que tiene, y muy claramente lo que viene a continuación, en qué va a consistir todo lo que él va a tener que vivir en términos de tratamiento. Pero, por ejemplo, hay casos en donde, por ejemplo, uno ve que el paciente se niega a aceptar y a saber. Entonces, bueno, en esos casos hay que tener un poco más de cuidado y delicadeza en la manera como se maneja el caso. Y, por supuesto, hay situaciones muy especiales como son los adultos mayores. Cuando es una persona muy adulta, muy mayor, que quizás tiene alguna enfermedad cognitiva o puede ser de Alzheimer o de algún tipo de demencia senil, pues en esos casos... muchas veces uno valora, y muchas veces uno intenta explicar, se le intenta explicar al paciente, y la verdad es que el paciente no comprende a lo que tú le estás haciendo referencia, y si en el momento lo entiende, puede que después olvide, ¿no? Sí. La conversación y el momento. Lo que sí es importante es que dar esa noticia se debe dar en las mejores condiciones posibles. Cuando se va a dar el diagnóstico, hay que tomar en cuenta que el entorno, la situación, las condiciones en las que se va a dar un diagnóstico de esa naturaleza tienen que cuidarse muy bien. Debemos evitar que hayan personas alrededor escuchando la conversación o hablando de temas inadecuados, gritando. Se debe buscar el mejor entorno posible para ser claro con el paciente y explicarle con palabras llanas y de manera sencilla lo que tiene, porque muchas veces es una persona que no se maneja en el área de la salud, y por supuesto hay que hablarle de forma sencilla. No, y ahí viene una parte importante, es que generalmente o se asigna o por default hay una persona de la familia que es la que acompaña siempre a esa persona cuando hablamos de adultos mayores, porque muchas veces hay que trabajar directamente con el paciente. Uh-huh. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, doctora, antes de que pasemos someramente a los diferentes tratamientos, porque a veces el paciente viene entonces y va a su computadora y cree que le vamos a hacer todo lo que dice ahí y que le quedan 90 días de vida y ya no, yo no sé, y no es así. En ciencia es muy diferente, cada quien va a reaccionar de forma muy diferente a cada tratamiento. Pero no quiero dejar de mencionar, doctora, que es muy importante la forma con que ese paciente lo enfrente. Por ejemplo, hay personas con una fe en Dios increíble que se aferran de ahí y son capaces de
de aportar todo eso positivo. Por supuesto. Porque la parte emocional es vital. Un paciente que no caiga encima en una depresión profunda, doctora, es más complicado. Claro que sí. La disposición del paciente a llevar a cabo el tratamiento, su energía positiva, la forma como enfrenta el enterarse de que tiene una enfermedad de este tipo es muy importante. En la medida que el paciente sea colaborador y el paciente tiene una buena actitud frente a todo lo que va a tener que vivir, pues en esa medida es muy probable que todo se desarrolle de mejor forma. Entonces, en estos casos, pues si el paciente no tiene la mejor actitud, pues aquí la ayuda de personal calificado desde el punto de vista de manejo de conducta, de la parte psicológica. Salud mental. Totalmente, es muy necesaria. Definitivamente. Doctora, sabemos que va a haber diferentes tipos de tratamiento y esos tratamientos van a depender también del diagnóstico, porque no todo los tipos de cáncer es igual de agresivo, igual cómo se va a desarrollar. Yo sé que no es una clase, pero usted podría decirme un poquitito de eso, porque el paciente no piense, no llegan, es que yo tuve un amigo mío que tuvieron que quitarle la mitad de la quijada y la lengua completa. No todo le van a tener que hacer eso. Obviamente, y esto tiene mucho que ver con el momento en que se detecta. Mientras más tempranamente se detecta, más pequeña es la lesión. Por supuesto, en esos casos el manejo va a ser menos agresivo, la respuesta o la probabilidad curativa va a ser mucho mayor. Y ahí vamos a decir algo, doctora, y es importante que el paciente lo sepa, porque no sé si le pasa a usted en la escuela dental de la UNFU, pero muchas veces cuando uno le dice a un paciente, si quité este tejido, debo de biopsiar, como que o le da miedo o no quiere. Le resta importancia. Exacto, entonces es mejor que yo haga una biopsia y sea benigno a que yo no la haga y resulte luego que sea una lesión maligna. Y que cuando se diagnostique ya sea una lesión muy grande, en donde vemos que la cirugía va a ser mayor también, claro, va a dejar más secuelas. Entonces, bueno, de allí, y sé que he sido muy insistente con eso, pero es que la clave para el manejo de las lesiones malignas de cavidad oral es mucho mejor cuando la detección es temprana. Entonces, de allí la insistencia en la prevención. Pero indudablemente, pues no todos los casos son iguales. Claro. Cuando el paciente llega a la consulta y la lesión ya es muy grande porque el paciente la desestimó, no le dio suficiente importancia, porque no le generaba dolor, no estaba afectando de manera directa su vida. Y cuando llega a la consulta, pues ya la lesión está más grande de lo que uno desea, pues entonces igual hay alternativas de tratamiento, quizás un poco más agresivos, y quizás todo el proceso para recuperarse va a ser más tardío, pero no es que no existan opciones de tratamiento, siempre las hay. El tratamiento de elección para cualquier lesión de esta naturaleza en la mucosa bucal es quirúrgico. O sea, siempre se debe planificar su eliminación. Una cirugía amplia para eliminar esas lesiones. Correcto. Y por supuesto, siempre se indican estudios complementarios previos, porque generalmente se toma una biopsia inicial para ver qué está pasando. Y después que se tiene el diagnóstico, si es algo malo, pues entonces se hace una planificación del caso. Y otros de los estudios que se indican son estudios imagenológicos, tomografías, y muchas veces se indican también algunos estudios para identificar la naturaleza del tumor, porque hay distintos tipos de tumores. Sí. Sin embargo, más allá de eso, lo importante siempre es erradicarlo, y por eso la cirugía es lo esperado, lo que siempre se quiere realizar. Hay ocasiones en que el médico oncólogo, si está manejando el caso, o el cirujano bucomaxilofacial, o el cirujano cabeza y cuello, que pueden ser los profesionales que eventualmente puedan hacer el manejo quirúrgico del paciente, toman decisiones como, por ejemplo, vamos a derivar al paciente a medicina oncológica para ver qué tan necesario es en este caso en particular, que quizás el tamaño está un poco grande, dar algún tratamiento alternativo. Para reducirlo. Correcto. Entonces, bueno, en esos casos está la opción de la radioterapia, también la quimioterapia. Generalmente,
los tumores de la cavidad oral responden mejor a la radioterapia que a la quimioterapia. Sin embargo, en ambas opciones están presentes, sobre todo en casos en que si la lesión es muy grande, la mayoría de las veces le indican quimioterapia al paciente para, como usted mismo acaba de decir, que reduzca su tamaño. ¿Por qué es importante que reduzca el tamaño para el cirujano? Pues, sí. Porque el manejo entonces quirúrgico va a ser menos agresivo, va a involucrar menos regiones anatómicas o áreas de la boca. Y por supuesto para el paciente es maravilloso cuando una lesión de esta naturaleza se elimina pequeña, porque su postoperatorio va a ser mucho mejor. Sí. Y su recuperación mucho más rápida. Sí, eso es increíble y va a marcar la diferencia. Totalmente. Doctora, ¿hay una relación estrecha, le pregunto yo, por ejemplo, en un paciente que tiene unas condiciones de salud oral no buena, deficiente, que aquel que tiene una buena salud oral para padecer de estas lesiones malignas? Bueno, doctora, sí, definitivamente. En los últimos años se ha visto relación importante entre el trauma y el cáncer oral. Se está investigando muchísimo ese aspecto en este momento. Y bueno, recordemos que prótesis que están vencidas, están rotas, no están bien adaptadas, no se confeccionaron de la manera correcta, pueden traumatizar los tejidos orales. Y eso, fracturas dentarias que lo han dejado. De restauraciones, cualquier factor que se transforme en un elemento que genere trauma constante, crónico, persistente en la mucosa, es en este momento un factor de riesgo. ¿Okay? Sí. Y además, ya se está reconociendo actualmente que hay algunas bacterias periodontopatógenas, es decir, bacterias que están presentes en pacientes. La enfermedad periodontal. Correcto. Entonces, es muy importante en pacientes que tienen lesiones, que se reconocen actualmente, que tienen riesgo de transformarse en cáncer en el tiempo, como por ejemplo una placa blanca o una placa roja. Si el paciente padece de enfermedad periodontal, es un paciente que debe ser mucho más riguroso aún en sus controles periodontales, porque se ha demostrado que hay ciertas bacterias periodontopatógenas que pueden promover y pueden participar en la transformación maligna de algunas áreas de la boca, muy especialmente la encía, por supuesto. Ahí volvemos, doctora, y caemos en algo muy básico. Uh-huh. Yo pienso que si cada hogar, cada familia le ofreciera un poquito más de tiempo a estos 3 puntos que los odontólogos no nos cansamos de repetir, que es una correcta higiene, una sana alimentación y una visita periódica al dentista. Son tantas las situaciones que podemos prevenir en materia de salud oral que al final significan bienestar, salud general, y voy a poner aparte la salud mental, porque especialmente en estos días tenemos que darle mucha importancia. Pero nos descuidamos, doctora. Lamentablemente que nos descuidamos en esos 3 aspectos. Sí, muchas veces es el estilo de vida. El tiempo. Sí, el trabajo. Pueden haber muchos aspectos que en un momento puntual de la vida pues uno los prioriza. Fíjese, antes no era común ver una enfermedad periodontal en niños, pero ahora sí, pero porque el niño sigue corrido en el colegio quizás desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, y pocos llevan un kit de higiene oral. Sí, entonces ese cuidado de los padres en el momento después, por ejemplo, del almuerzo, de la higiene oral, no es igual cuando la familia se involucra en este cuidado personal del niño a cuando se tiene que hacer fuera de casa. Y al final todo eso se revierte en contra de la misma familia, porque como bien usted decía ahorita y conversábamos, hay un daño emocional muy fuerte cuando tenemos dentro de nuestro círculo familiar un diagnóstico de un cáncer. No importa dónde esté ubicado, pero emocionalmente al principio nos sentimos derrumbados. Económicamente muchas familias no pueden soportar el costo de ese tratamiento. Mire, doctora, casi vamos llegando al final, el tiempo voló, pero yo quiero decir 2 cosas, doctora, y es esa en cuanto a la prevención.
y me imagino que a usted le ha tocado mucho más que a mí, que es ese sentimiento de culpa que le nace a ese paciente cuando ve que hace quizás un año que él sabía que tenía esa ulcerita o esa llaguita o ese bulto y se había descuidado. ¿Qué podemos decirle a ese paciente? Bueno, lo más importante es que no se deje llenar de miedo. Ni de culpa, ya pasó. Exacto, y que simplemente tome las medidas necesarias para darle solución al problema o acudir a su odontólogo, acudir a su médico y seguir siempre las recomendaciones y las instrucciones que le da su odontólogo médico tratante y no desestimar nada de lo que se le diga en la consulta, que lleve al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones que le da su médico, que le da su odontólogo. Eso es lo más importante, que no se deje derrumbar, que ya lo que pasó, pasó. Ya eso no lo podemos simplemente cambiar. hay que asumir y hay que enfocarse en lo que viene a continuación y hacerlo con la mejor actitud posible. Porque Correcto. cuando estamos positivos y seguros de que todo va a salir bien, esa energía positiva es muy, muy necesaria para sobrellevar todo lo que indudablemente va a tener que vivir y enfrentar consecuentemente. Sí, esa es una parte bien importante, como yo le digo al paciente, mire, ya lo que pasó no lo vamos a poder cambiar. Vamos a empezar desde ahora y vamos a hacer lo mejor que podemos desde ahora. Y vamos a echar la batalla desde ahora. Usted dijo una cosa muy importante, doctora, y es que hay que estar consciente. El paciente viene con una caries, el dentista se sienta, elimina todo ese tejido carioso, como decimos nosotros, pone un empaste y ya se va, y ya no tiene la caries. Pero cuando tenemos una lesión de este nivel, hay que ser continuo y hay que seguir. No es olvidarnos porque entonces se nos va a complicar. Por supuesto, insisto, cambio de color, cambio de textura, aumento de volumen, cualquier ulceración que se vea en la cavidad bucal es algo a lo que se le debe dar seguimiento. Y insistirle al paciente de la importancia de su eliminación y posterior evaluación microscópica, que es la biopsia, porque necesitamos tener siempre diagnóstico. A veces nos sorprende que vemos lesiones en la boca, que todas sus características son de benignidad, y a veces tenemos una mala sorpresa y resulta que la lesión no es buena. Entonces, no podemos dar por sentado absolutamente nada. Y existe una premisa importante y es que todo tejido que se remueve en el ser humano debe ser evaluado y biopsiado y debe ser estudiado al microscopio. Eso es muy importante y debe repetirse porque el primero que muchas veces se opone es el paciente. Y yo sé que el temor juega ahí un rol vital. Sí, a veces la parte económica, he tenido la oportunidad de vivir eso, entonces el paciente, yo no puedo pagar eso, doctora. Pero es importante que entiendan la necesidad de saber qué está pasando. Y la única manera que tenemos de un diagnóstico certero es a través de la biopsia y el estudio microscópico. Doctora, tenemos que terminar, la verdad que es un tema muy apasionado. Y yo no quiero terminar sin decir que en diciembre se celebra, creo que el día 5, comentábamos, correcto, ¿verdad? El día 5. El Día Mundial del Cáncer Bucal. Y le vamos a venir con sorpresas, porque la verdad es que prevenir y un diagnóstico a tiempo va a marcar la diferencia. Pero le dejo los micrófonos para que usted se despida de todos los que escuchan Odontodón contigo. Bueno, doctora, antes que nada, pues agradecer esta invitación. Para nosotras las personas que nos dedicamos al área de patología y medicina oral, espacios como este son sumamente importantes porque nos ayuda a sembrar conciencia en nuestros pacientes de la necesidad de tomar todas las medidas que sean necesarias en términos de prevención. Ir al odontólogo es sumamente importante de manera rutinaria. Recuerden que deben hacerlo 2 veces al año. Y si notan algo que no es normal, y acudir inmediatamente y no esperar ni darle largas. Hay que sobreponerse al miedo. Y si a veces tenemos sospecha de que algo no está bien, de igual manera debemos sobreponernos a eso y acudir a nuestra consulta. Y bueno, y ya por supuesto, para finalizar, quiero hacer especial énfasis en el autoexamen de la cavidad bucal. Así como las mujeres, ha habido una campaña universal global
de promover el autoexamen de mama, pues nosotros queremos también promover en nuestros pacientes el autoexamen de la cavidad bucal, porque eso nos puede ayudar a una detección temprana de una lesión maligna en mucosa bucal. Doctora, muchísimas gracias. Primero le voy a recordar a todos los que nos ven, nos escuchen, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den a esa campanita, que tenemos un episodio o un capítulo una vez al mes, que sigan sugiriendo los temas que ellos quieren y que nosotros con mucho gusto se los vamos a llevar así, llanito, como nos lo ha dicho hoy la doctora Janet López. No hay tema que no se pueda hablar. Y queremos entregarle a usted, en nombre de toda Odontología Dominicana, esta tabla para quesos. Ay, qué bello, para que lo disfruten junto. Qué bello regalo, gracias. A todos ustedes. Muy agradecida por este gesto. Agradecido a nosotros. Y así que saben, a suscribirse a nuestro canal, a sugerirnos temas, a activar esa campanita y seguimos con Odontodón Contigo. Un podcast exactamente para ti, para nuestros pacientes. Bye y bendiciones.